Napoleón II, nacido Napoleón Francisco Carlos José Bonaparte. El 20 de marzo de 1811 fue un príncipe imperial de la Casa de Bonaparte. Titulado Rey de Roma, se convirtió en el único heredero directo de Napoleón I, emperador de los franceses, hijo de la segunda esposa del emperador, la archiduquesa María Luisa de Austria. Su vida estuvo marcada por las grandes esperanzas y las crudas realidades de la política europea. Tras el exilio y la muerte de su padre, el joven Napoleón se educó en un ambiente cargado de recuerdos y esperanzas del renacimiento del gran imperio francés. Sin embargo, su vida fue estrictamente controlada y limitada para mantener la paz establecida en el Congreso de Viena. El gran amor de la vida de Napoleón Bonaparte fue Josefina de Beauharnais. Su segundo matrimonio con María Luisa de Austria no fue más que una estrategia para asegurar un heredero que Josefina no podía darle. En 1810, el emperador tuvo un hijo, Alejandro, fruto de su relación con la condesa polaca María Walewska, pero este fue registrado como hijo del marido de la condesa. La unión de Napoleón con una poderosa casa real era esencial para el heredero imperial. Tras divorciarse de Josefina, el emperador eligió como esposa a la archiduquesa María Luisa, hija del emperador de Austria, Francisco I. La Francia de entonces rechazó el nuevo matrimonio de Napoleón, al igual que había hecho con otra reina austriaca antes, María Antonieta. El clero no aprobaba el divorcio del emperador. Los republicanos veían en María Luisa a una sobrina de la odiada reina guillotinada y los monárquicos desaprobaban cualquier legitimidad dinástica para la familia Bonaparte. Napoleón, sin embargo, estaba satisfecho con su nuevo matrimonio. Deseaba desde hacía tiempo ser aceptado entre las grandes casas dinásticas de Europa, y María Luisa era su puente. La mayor parte de las resistencias desaparecieron el 20 de marzo de 1811, con el nacimiento del primer hijo de la pareja en las Tullerías. Napoleón tenía por fin un heredero. El Senado francés concedió al recién nacido el título de Rey de Roma. Si hubiera sido niña, el título habría sido de Duquesa de Venecia. Este título se añadió al de Príncipe Imperial, en virtud de la Constitución napoleónica. El niño nació pesando 4 kilogramos y su madre sufrió mucho para tenerlo. Una legión de enfermeras, tutores e instructores militares se encargaría de su formación, a pesar de la rigidez del protocolo en la corte austriaca. En Austria, el niño tendría más contacto entre padres e hijos, aunque María Luisa siempre sintió que habría disfrutado mucho más de su hijo en Viena. En mayo de 1812, cuando el emperador inició la campaña de Rusia, María Luisa lo acompañó a Dresde, pero el niño permaneció en París. Era el principio del fin del imperio. París fue ocupada en marzo de 1814, pocos meses después de la derrota francesa en Leipzig. En abril, Napoleón fue depuesto por el Senado y por consejo de sus mariscales, abdicó en favor de su hijo. La última vez que el pequeño Napoleón vio a su padre fue el 24 de enero de 1814, aún no había cumplido 3 años. El rey de Roma se convirtió en Napoleón II, un título efímero, ya que 80 días después se firmó el Tratado de Fontainebleau entre Napoleón y los representantes de las 3 monarquías de la Santa Alianza, Austria, Rusia y Prusia. Cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo, la coalición aliada de vencedores rechazó el gobierno del joven Bonaparte, aunque éste ostentó oficialmente el título de Emperador Napoleón II entre el 22 de junio y el 7 de julio de 1815, considerado uno de los reinados más cortos de la historia. En su primera abdicación, Napoleón había renunciado a la soberanía sobre sus dominios tanto para él como para su familia. A María Luisa se le concedieron los ducados italianos de Parma, Piacenza y Guastalla, que en el futuro heredaría el rey de Roma. Una semana después, el antiguo emperador partió hacia la isla de Elba y nunca volvería a ver a su hijo. Meses antes,
Napoleón había escrito a su hermano José que prefería que su hijo muriera antes que convertirse en un príncipe austriaco. Sin embargo, cuando su padre partió finalmente al exilio, obligó a su esposa a escribir una carta a Francisco I de Austria solicitando protección para ella y su hijo. Esta vez, Francisco I no le negó su ayuda. María Luisa y el niño partieron hacia Viena inmediatamente. Bajo el mando del canciller Metternich, se puso en marcha una meticulosa operación destinada a convertir a Napoleón II en archiduque vienés. Comenzaron por hacerle olvidar su nombre de pila, rebautizándolo como Francisco en honor a su abuelo, y 7 años más tarde le otorgaron el título de Duque de Reichstadt, para evitar cualquier referencia a su condición de príncipe imperial francés. En 1818, su madre tampoco estaba a su lado. El Congreso de Viena concedió a María Luisa la propiedad de los ducados italianos otorgados en Fontainebleau. María Luisa, sin el conocimiento de su hijo, formó una familia con su amante austriaco, el conde von Neipperg, y visitó Viena en contadas ocasiones. Napoleón II solo vio a su madre 4 veces desde que partió hacia Parma hasta junio de 1826. Ni siquiera durante el breve resurgimiento imperial de los 100 días, cuando Napoleón regresó de Elba a Francia, María Luisa se planteó volver a París. Napoleón fue pronto derrotado en Waterloo y exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. El duque de Reichstadt creció prácticamente huérfano de padre y madre, cuya presencia fue exclusivamente epistolar. Su soledad se vio compensada por la especial predilección de su abuelo Francisco I. El emperador austríaco tuvo que hacer frente a amenazas de secuestro o asesinato. Se dice que Napoleón ofreció una suma considerable a quien le llevara a su hijo. Los austríacos temían que los criados franceses del niño lo disfrazaran de niña y se lo llevaran. Mientras tanto, los absolutistas franceses proclamaron que había que tener preparada una soga para el niño y ofrecían una recompensa considerable a quien lo asesinara. El muchacho no se parecía en nada a su padre, pero las potencias aliadas lo veían como un enemigo potencial para la Europa de la Restauración. Era necesario controlarle, vigilarle y extinguir cualquier esperanza de un renacimiento napoleónico. Francisco fue educado para no odiar a su padre, pero sí para considerarlo un soldado que devastó Europa y arruinó a su país. Sentía una curiosidad natural por Napoleón, pero no recibió muchos detalles sobre la carrera de su padre hasta después de su muerte en 1821. Aún así, consiguió reunir bastante información. Se cuenta que un día, un comandante militar austriaco de visita nombró a 3 ilustres personajes como los más grandes líderes militares de la época. El joven Francisco escuchó atentamente y luego interrumpió con vigor. «Conozco a un cuarto que no ha mencionado». «¿Y quién es?», preguntó el general. «Mi padre», gritó Francisco antes de salir corriendo. La Revolución Liberal de 1830 podría haber sido una oportunidad de oro para que Napoleón II colmara las ambiciones de muchos bonapartistas, pero para entonces la tuberculosis había hecho estragos en el joven archiduque, quien nunca declaró un posible regreso a Francia. En cualquier caso, sería Luis Felipe de Orleans quien ocuparía el trono. Aunque solitario, Francisco no sufrió privaciones y era muy querido por la familia imperial austriaca, incluidos Francisco y su 4ª esposa, Carolina Augusta, quienes le trataban como a un hijo. Durante las comidas, Francisco se sentaba junto al emperador y a menudo le visitaba en su estudio. Aseguraron que recibiera una educación de primera bajo la supervisión de su gobernador, Maurice Dietrichstein. Aunque no era el más aplicado de los alumnos, Francisco era inteligente, curioso y vivaz, y según todos los indicios, encantador cuando quería. Francisco se hizo muy amigo de la princesa Sofía de Baviera, esposa de su tío Francisco Carlos. Su hijo mayor, Francisco José, se convirtió en emperador de Austria y su segundo hijo,
Maximiliano en emperador de México. Se rumoreó que tuvieron una aventura y que Maximiliano era hijo de Francisco, aunque esto es poco probable. Francisco se interesó por la carrera militar desde joven y una vez alcanzada la edad suficiente, la inició con entusiasmo. Desgraciadamente, esta carrera se vio interrumpida cuando contrajo tuberculosis. La rápida progresión de la enfermedad hizo que a principios de mayo de 1832, el joven no fuera más que piel y huesos y apenas pudiera mantenerse en pie. Aunque se descartó la posibilidad de envenenamiento, se culpó a Metternich de la precipitación con que se desarrollaron los acontecimientos. Durante varios años, María Luisa insistió en que se permitiera a su hijo viajar a Italia, convencida de que el suave clima mediterráneo fortalecería sus pulmones, pero el canciller siempre se negó, temiendo lo que pudiera ocurrir si Napoleón II cruzaba la frontera austriaca. Finalmente, el 22 de julio de 1832, el duque de Reichstadt murió en Viena. Sin embargo, Napoleón II, el hijo del águila imperial, siguió batiendo sus alas muchos años después, no solo en las aspiraciones bonapartistas, sino también en el escenario y la literatura. Se dice que en sus últimos días declaró: «Debo poner fin a una vida inútil y sin nombre tan joven. Mi nacimiento y mi muerte, esa es toda mi historia». El joven Napoleón II no realizó su sueño bonapartista de retorno del Imperio francés, y su vida transcurrió en una semi-oscuridad en Viena. Años más tarde, su primo Carlos Luis Napoleón realizaría el Segundo Imperio francés, gobernando como Napoleón III. Las cenizas de Napoleón II reposaron en la cripta imperial austriaca de la Iglesia de los Capuchinos en Viena hasta el 15 de diciembre de 1940, cuando fueron trasladadas al Complejo de los Inválidos en París por orden de Adolf Hitler, en un esfuerzo por reparar un agravio histórico y ganarse la simpatía de la Francia ocupada. Hitler ordenó que se abriera la cripta de los capuchinos en Viena, se tomaran los restos del hijo de Napoleón y se llevaran a París para que descansaran junto a los de su padre bajo la cúpula del antiguo Hospital Militar de los Inválidos. La ceremonia no se pareció en nada a la que tuvo lugar 100 años antes, cuando los restos de Napoleón Bonaparte fueron depositados en su tumba definitiva. Tal fue el triste destino de Napoleón II, una sombra de su poderoso padre, conocido póstumamente como el Águila. ¿Te ha encantado conocer la historia de Napoleón II? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fascinantes historias. Nos vemos en el próximo video.